Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sea en el lugar del mundo desde donde estés escuchando este podcast. Hoy en la serie Pasos de Mujer nos centramos en la figura de Hedy Lamarr. Su nombre será extraño que os diga algo. Bueno, quizás si eres un apasionado del cine es posible que el nombre esté retumbando en tu cabeza, pero fue la inventora de los primeros pasos para el nacimiento del Wi-Fi o Bluetooth. Nuestra protagonista, llamada Hedwig Eva Maria Kisling, nació en una familia judía el 9 de noviembre de 1914 en Viena. Destacó en el colegio por las grandes capacidades que demostraba. Fue considerada por los profesores como superdotada y debido a ello, su educación continuaba en casa, criándose entre música del piano que tocaba su madre y que ella misma acabó aprendiendo a tocar a la perfección, y la curiosidad sobre la tecnología que su padre fomentaba en ella. Por ejemplo, mientras daban paseos por Viena, su padre le contaba cómo funcionaban los tranvías. Llegó a la universidad a estudiar ingeniería de telecomunicaciones con tan solo 16 años, pero su espíritu inquieto la llevó a dejar los estudios y centrarse en su sueño, el de ser actriz. En su carrera como actriz, muy rápidamente sería famosa mundialmente por su primera película, titulada Éxtasis, película muy polémica porque era la primera vez que se narraba en el cine un orgasmo femenino y filmaba el primer desnudo integral en la gran pantalla. Por supuesto, escandalizó al Papa Pío XI y Hitler censuró la película ya que estaba protagonizada por una actriz judía. Su carrera como actriz siguió en alza y se casó con Friedrich Mann, un importante magnate de la industria armamentística y proveedor del ejército nazi. Dato clave en su biografía. Era un hombre celoso y controlador. Convirtió a la protagonista del podcast en un trofeo, obligando a los criados y guardaespaldas a espiarla en todo momento. Incluso trató de hacerse con todas las copias de la película Éxtasis. Harta de la situación y con mucho miedo por la situación política que se estaba viviendo en Europa, en 1937 consiguió escaparse de su marido valiéndose de sus dotes como actriz, haciéndose pasar por una criada. Consiguió llegar a Francia y pudo divorciarse. Después de esto se trasladó a Londres, donde vivían conocidos de sus padres. Londres supuso un cambio radical para ella. Allí conoció a Louis B. Mayer, cofundador de los estudios de cine Metro-Goldwyn-Mayer. El señor Mayer le ofreció un contrato de $125 semanales como actriz. Ella lo rechazó por considerarlo insuficiente. Hedwig, para conseguir un contrato mejor, compró billetes para ir en el mismo transatlántico en el que viajaba Louis B. Mayer, destino a Estados Unidos. Y durante el viaje consiguió un contrato mejor, mucho mejor, $500 semanales, y se rebautizó como Hedy Lamarr. Protagonizó la película Argel, convirtiéndose en la estrella mundial e historia del cine. Pese a las largas horas de grabación, Hedy no dejaba de imaginar prototipos tecnológicos en su casa. En septiembre de 1940 llegó a los oídos de Hedy Lamarr de que un barco con refugiados de la Guerra Mundial había sido hundido por un torpedo del ejército alemán. Este acontecimiento a Hedy, que tenía un profundo rencor hacia los nazis, la hizo marcarse el objetivo de hacer algo que decantase la balanza en la guerra en favor de los aliados, y pensó que un torpedo controlado por radio lo conseguiría. La idea de poder cambiar la trayectoria de los proyectiles desde el barco era revolucionaria y suponía una gran ventaja. El problema que existía era que las frecuencias de radio del barco hasta el torpedo no eran seguras, puesto que los enemigos podían interceptarlas fácilmente. En 1939, la compañía Philco Radio Company sacó al mercado un mando que permitía cambiar de emisora de radio a distancia. Hedy se interesó por el aparato e ideó lo siguiente: en lugar de utilizar una única frecuencia de radio para dirigir los torpedos, emplear varias frecuencias de forma constante y sincronizada, al igual que hacía el mando de Philco. La teoría estaba clara, pero Hedy no sabía cómo ponerla en práctica, hasta que en una de las numerosas fiestas de Hollywood conoció al pianista George Antheil. Trabajaron juntos en el sistema con la idea del salto de frecuencia de Hedy.
Así que entre los dos se plantearon que si los rollos de las pianolas servían para sincronizarlas y activar las teclas, usar ese mismo sistema para cambiar la frecuencia en un barco y un torpedo. El sistema que idearon consistía en poner dos pequeños rollos iguales que los de las pianolas, uno en el barco y otro en el torpedo. Los rollos empezarían a desplazarse al mismo tiempo y velocidad. De esta manera, el barco y un torpedo podrían comunicarse siguiendo el mismo patrón de frecuencia. Además, George y Heidi querían que la comunicación se produjese en un patrón de 88 frecuencias diferentes, convirtiéndolo en un sistema de encriptación complicado de descifrar. La patente se llamó Sistema de Comunicación Secreto. Les fue concedida en agosto de 1942, justo cuando Estados Unidos dejó de ser un país neutral en la Segunda Guerra Mundial. El invento pintaba bien, incluso el vicepresidente de General Electric Company, Charles Kettering, se interesó y les proporcionó ayuda para diseñar la electrónica del aparato. El invento se presentó ante la Marina de los Estados Unidos, que estaban muy interesados en saber sobre el invento, pero finalmente lo descartaron por considerarlo de difícil aplicación. Pese al desinterés, el invento se guardó en una caja fuerte como material de alto secreto durante toda la Guerra Mundial. El invento quedó dormido durante muchos años, llegando a caducar la patente, hasta que en 1957 los ingenieros de Sylvania Electronic System Division recuperaron el invento y desarrollaron la tecnología necesaria. El primer uso se produjo durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. A partir de aquí, las aplicaciones del sistema ideado por Heidi fueron aumentando por su uso militar como civil, drones de vigilancia, navegación por GPS o el Wi-Fi o Bluetooth. Pero Heidi, la faceta de inventora, tuvo consecuencias, y las películas que la Metro-Goldwyn-Mayer le daba eran de segunda categoría, en los que se mostraba una imagen centrada en la belleza de Heidi, que sirviera para levantar la moral del ejército. Heidi, decidida a cambiar el rumbo de su carrera cinematográfica, produjo su propia película en 1946, titulada La extraña pareja, algo que no sentó nada bien en la industria del cine, era algo inusual. Hollywood no consideraba bueno que las estrellas se escaparan de su control produciendo sus propias películas. En esto, una vez más Heidi se adelantó a su tiempo. Y esta es la historia de una mujer que ideó los primeros pasos del sistema de comunicación con GPS, Bluetooth o Wi-Fi que tan imprescindibles son en los tiempos actuales. Aunque la sociedad la tardó en reconocer y premiar sus méritos como inventora, lo hizo quizás algo demasiado tarde, pero lo hizo. Por ejemplo, en Australia, Suiza y Alemania, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Llegados hasta aquí, amable oyente, ahora os toca a vosotros dejarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones, siempre que sean buenas, o lo que queráis en el espacio de comentarios. Muchas gracias por habernos escuchado, esperemos que os haya interesado. Podéis encontrar todos los podcasts en nuestra web indismatic.es y recordar, nos vemos en las redes, nos escuchamos en el siguiente podcast.